Y ese certificado de nacido vivo es firmado por el personal administrativo. En ese documento se inserta algo que no es correcto, ya por su naturaleza, desde que nace el documento, viene con un defecto de fábrica, como dice. Un sacerdote que declaró más de 60 como hijo de él, sin serlo. Todos los extranjeros en este país tienen derecho. Ellos se pueden registrar y ese niño tendría su acta de nacimiento como hijo de padres extranjeros no residentes. El propio caso de Juliana de Guiz es el resultado de ese proceso de depuración del registro civil. Si tú estás caliente con los americanos y te quitan la visa, tú eres un perro. El tema de la visa como un acto de castigo político al que no está de acuerdo con las políticas de Estados Unidos. Para República Dominicana, ellos tienen una política de defensa a la migración irregular en la República Dominicana. En Estados Unidos ellos estaban procediendo a quitarme la visa. Ellos hicieron una encuesta que después me enteré que dio un resultado muy reñido. El pobre Cavada le han querido atribuir algo que él no hizo. Hoy, con las cosas que he visto, con lo que está pasando, con el desbordamiento migratorio que hay en la República Dominicana, yo te puedo decir que la gente dice, oye, pero cuánta razón tenía ese hombre. Señores, estoy feliz, estoy muy contenta de saber que ustedes están ahí frente a sus celulares, tablets, televisores y todos sus dispositivos. Suscríbanse a este canal de YouTube, Al Tanto TV. Gracias a todos por seguir este programa Al Tanto con Colombia, que cumplimos este año 15 años en el aire, que no son paja de coco, como diría el sociólogo Pochi Familia. Aquí está con nosotros un amigo de la casa, no solamente es un actor del escenario político cualquiera, ha sido presidente de la Junta Central Electoral del 2010 al 2016, antes miembro de la Cámara Administrativa y antes miembro de la Junta. Así es que toda una experiencia para hablar todos los temas que nos convocan. Muchas gracias, doctor. Gracias, Colombia, aquí compartiendo este espacio contigo. En estos días estuve acompañándote, ¿verdad? Vi que tú eres muy querida. Roberto Rosario Márquez, que abusamos de él el lunes, hace como 2 o 3 semanas, que lo invitamos para el aniversario de Una Nueva Mañana y, oh sorpresa, el tema era el tema de la cédula, de la nueva cédula. Me agarraste ahí calientito. Bueno, precisamente, señores, queremos hablar de tantos temas aprovechando la pericia de Roberto Rosario Márquez, para hablar de la nueva cédula, para hablar también de algunas denuncias que se han hecho sobre el registro civil de personas de origen haitiano, ciudadanos haitianos con nombres falsos. Yo he tenido en mis manos alguna de esas cédulas, doctor. ¿Qué es esto? ¿Cómo se da? Mira, nosotros por mandato del Tribunal Constitucional nos correspondió hacer una auditoría de todo lo que fue el sistema registral dominicano, tanto de la cédula como también de los actos del registro civil, desde el año 1927 hasta el año 2000, si no me equivoco, hasta el 2011. Y se hizo con la finalidad de sanear el registro, determinar las inconsistencias, ver las suplantaciones que habían, toda una serie de situaciones que se presentaban, a fin de adecuar todo lo que era la norma registral a la norma sustantiva que es la Constitución de la República, en cumplimiento de la sentencia 168.3. Lo logramos. En sentido general hubo una depuración del padrón y del registro civil, pero como es normal, los registros civiles, los registros electorales, los documentos de cédula, son entes vivos que según el tiempo va pasando, siempre las personas inescrupulosas van encontrando formas y mecanismos. Van buscando, digamos, modalidades diferentes de adulterar los documentos o de burlar los mecanismos de control que hay en las instituciones públicas. Por tanto, no es extraño que pueda aparecer, como los hay, personas con documentación adulterada. Además de eso, yo diría que en el caso nuestro, el tema registral tiene, si se le pudiera decir, una debilidad, que es el que más le afecta, y es que la parte primigenia para el registro de las personas no depende de la Junta Central Electoral. ¿Sino? Depende de los hospitales públicos, depende de las autoridades de salud de la República Dominicana.
Porque hay un documento que se llama certificado de nacido vivo. Y ese certificado de nacido vivo es firmado por el personal administrativo de las autoridades del Poder Ejecutivo, en este caso de los hospitales, que al momento de que la criatura nace, tiene que levantar un acta donde conste que es una persona viva, que se llama X o Y que sus padres son fulano y sutano, y que sus documentos de identificación son tales o cuales. ¿Qué significa eso? Que si en ese documento se inserta algo que no es correcto, ya por su naturaleza, desde que nace el documento, viene con un defecto de fábrica, como dicen. Yo estoy buscando algo aquí, doctor, y ya lo encontré. Yo no sé si usted tiene conocimiento de este documento. Voy a leerle uno de los párrafos que dice: esto es un documento que están llegando a las oficialías. No sé si usted tiene conocimiento de eso. En caso de que la madre del o nuevo inscrito no posea documento de identidad ni se encuentre declarado, sin embargo, si el padre es de nacionalidad dominicana, se deberá procesar la declaración del nacimiento conforme a lo dispuesto en la ley número 4-23 orgánica de actas de Estado Civil y del presente reglamento, tomando en cuenta lo dispuesto para las declaraciones de nacimiento en lo que respecta a la prueba de filiación paterna, debiendo colocar como identidad de la madre la información que figura en la certificación de nacimiento y el documento emitido por el juez de paz, conjuntamente con la documentación correspondiente a la captura de los datos biométricos de la misma, la cual será utilizada para su posterior declaración de nacimiento previa autorización de la Dirección Nacional del Registro de Estado Civil. Esto que yo le estoy leyendo es un documento que me envió una persona, una fuente que me debo reservar. Y lo que esa persona me llamó la semana pasada, me está, oiga lo que me dice: doña, mire la instrucción, la señalada en verde, que es la que yo le acabo de leer. Nos autorizan a declarar niños con madres sin documentos. Ahí se va a colocar, ahí se van a colar los haitianos. No especifican que deben ser dominicanas. Por favor, bueno. Bueno, vamos a aclarar algo ahí. La declaración de nacimiento de una persona lo puede hacer el padre o la madre sin ningún inconveniente. E incluso a veces hasta un tercero se permitía. Pero en este caso está diciendo lo que usted está leyendo, que el padre puede ir a declararlo. Perdóneme, el documento que ya encontré en la primera hoja dice sección 6, a ver si usted le es familiar, disposiciones generales del registro de nacimiento. Eso es algo que la semana pasada le llegó a esta persona en una oficialía y me lo está compartiendo con preocupación. Entonces, usted me dice... Sí, mire lo que puede estar pasando ahí. Lo primero que hay que aclarar es que toda persona nacida de padre o madre, cualquiera de los dos, que sea dominicano, es dominicano. Basta con que uno de los dos sea dominicano, la criatura que nace es dominicana. Por tanto, ahí pueden estar ocurriendo dos situaciones: o que la madre haya fallecido y el padre lo esté declarando, o que al final esa persona se esté prestando a dar una información incorrecta, presentando como hijo a alguien que no lo es, para de esa manera entonces transferir los derechos de nacionalidad y ciudadanía, de nacionalidad, porque la ciudadanía ya es otra etapa. Doctor, mire, de nacionalidad de ese en niño. Esa misma línea, esa persona que me hace la denuncia me dice que sabe, como le decimos aquí, de los tigres del barrio, de uno que declaró 15 niños haitianos, un solo dominicano. No, no solo eso. Recuérdese que uno de los temas que yo tuve cuando estuve en la Junta Central fue que yo tuve un sacerdote que declaró más de 60 como hijo de él, sin serlo. Y eso generó un conflicto porque nosotros como Junta Central Electoral hicimos una investigación, anulamos esas inscripciones, sometimos a ese sacerdote. ¿Un sacerdote católico? Claro, claro. Pero los sacerdotes no tienen hijos. Varios sacerdotes han declarado como hijos y después alegan los sacerdotes que supuestamente, coincidencialmente, son
hijos de madres extranjeras en condición irregular. Y después ellos alegan que es un acto de humanidad para que ese niño tenga derecho y acceso a varios servicios públicos. Y lo hacen, pero evidentemente lo hacen transgrediendo la ley. Eso es muy abundante. Incluso aquí hay muchos padres por esa condición. O sea, hay muchos padres que no son padres realmente. Son prestanombres, personas que prestan su nombre para facilitar que se ha burlado el sistema registral innecesariamente. Lo voy a explicar por qué. Ese cobraba 5,000 por prestarlo. Sí, lo voy a explicar por qué. Porque se pueden registrar perfectamente esos niños en el libro de extranjería. Y todos los extranjeros en este país tienen derecho. Ellos se pueden registrar y ese niño tendría su acta de nacimiento como hijo de padres extranjeros no residentes, pero tendría un acta de nacimiento. Y los derechos que establece la Constitución al nombre y al apellido serían reconocidos. Pero estas personas, cuando prestan su nombre por dinero, lo están haciendo, y al hacerlo lo que están es vendiendo la nacionalidad dominicana por una bagatela, digamos, por una suma de 5,000, 10,000 o 20,000 pesos. Doctor, ¿y en el tiempo que usted eso tuvo? se ha, en la medida que las condiciones de existencia de los dominicanos se han empeorado, eso se ha, digamos, propagado. En el tiempo que usted tuvo, usted dice, nosotros identificamos un fraude de 60 niños, le dimos a eso para atrás en condición de, hablando mentira, fraudulento, ¿verdad? En el caso de este sacerdote. Usted en su tiempo, estamos hablando del 2003 al 2006 miembro, del 2006 al 2010 en la Cámara Administrativa y presidente del 10 al 16, usted hizo un arqueo, usted tiene una idea de cuántas inscripciones pululan en el sistema de manera visualmente identificable, ni siquiera haciendo una gran investigación, pero si usted la hizo, para más o menos entender de qué cantidad estamos hablando de fraudes en la inscripción. Bueno, recuerde que ese fue el conflicto que hubo con algunas organizaciones de ciudadanos extranjeros en la República Dominicana o algunas organizaciones de hijos de ciudadanos extranjeros, como es el caso de la organización, por ejemplo, Reconocido y cosas como esa. ¿Usted también bregó con Reconocido en ese tiempo? Bueno, ellos se molestaron porque cuando nosotros hicimos la auditoría del registro, nosotros hicimos un saneamiento. Y ese saneamiento implicó llevar a los tribunales la demanda en nulidad de la mayoría de esas actas que habían sido inscritos irregularmente. El propio caso de Juliana de Guis es el resultado de ese proceso de depuración del registro civil, donde nosotros mandamos a hacer una investigación de todo el registro civil y todo aquel que estaba inscrito sobre la base de dar información incorrecta, presentando padres dominicanos como si fueran los padres de esa persona. Bueno, lo que se hizo fue que se remitió, como mandaba la ley en ese momento, al juzgado de primera instancia para que lo anulara. Hablemos un poco de ese papel que usted jugó en esa sentencia 168-13 y específicamente ese nombre que se hizo tan famoso, Juliana de Guis Pierre. Mira, en el caso de la joven de Guis, de la señora de Guis, sus padres habían dado información correspondiente a otra persona y habían buscado incluso nombres que no se correspondían. Se hizo una investigación, se mandaron 2 inspectores de la Junta Central Electoral que hicieron un levantamiento. Eso se llevó al Tribunal de Primer Grado de Monteplata, se anuló la inscripción, ellos recurrieron, fueron después, posteriormente, al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional entonces, al evaluar el trabajo que hizo la Junta, determinó que la Junta había actuado de manera correcta porque lo había hecho en función de lo que disponía en ese momento la Constitución de la República desde el año 1929 para acá, que definió la figura de los extranjeros en tránsito, estableciendo que cuando una persona un extranjero se encuentra en la República Dominicana y no haya llenado los documentos correspondientes para estar en condición regular, es decir, con documentación que le provea el Estado Dominicano, porque entonces los hijos de esa persona no son dominicanos, así como no lo son tampoco los hijos de los diplomáticos que se encuentran en la República Dominicana y que en ese caso conservan la nacionalidad del país al que corresponden.
Entonces ese trabajo se profundizó, se llevó a cabo. Ella fue una de las personas que fue investigada y finalmente obtuvimos la sentencia que nos dio ganancia de causa a la Junta Central Electoral. Y después de eso se sucedieron no menos de 10 sentencias más que ratificaron el concepto establecido en la 168.3. Entonces, doctor, después de ahí vino el plan de regularización y un revolú de cosas que ahí yo me perdí. Entonces, al final, ¿en qué quedó eso de la sentencia? ¿Esos descendientes o inscritos fraudulentamente se quedaron en qué condición? Bueno, cuando se hizo la auditoría, se determinó que habían aproximadamente menos de 50.000 personas que habían sido detectadas, que habían logrado adulterar los procedimientos registrales. Y entonces el presidente de la República, en ese caso Danilo Medina era el presidente, convocó al Consejo Nacional de Migración y pidió a los miembros del Consejo que le buscáramos una salida al problema. En ese sentido, como presidente de la Junta Central Electoral, nosotros sometimos un proyecto de ley al Consejo de Migración y ese proyecto de ley terminó convirtiéndose posteriormente en la ley 169-14. El presidente de ese momento le introdujo un literal que en mi opinión amplió el espectro de personas que serían favorecidos con esa ley de regularización, pero eso dio lugar al plan de regularización que al final no tocó, creo que tocó 100.000 y pico de personas en ese momento. Para eso la Junta Central, cuando yo la presidía, le correspondió poner a disposición de la Dirección de Interior y Policía todo lo que fue la plataforma tecnológica, el personal de la Junta y los recursos, porque el gobierno decía que no tenía recursos para el plan de regularización. Me hicieron que yo pusiera los recursos para pagarme y después me hicieron un cubo, como siempre, no pagaron. Y se reflejó un poco en un déficit que arrastró la gestión porque tuvimos que asumir tanto el costo de la auditoría que ordenó el Tribunal Constitucional como el costo de la implementación del plan de regularización. ¿Cómo? ¿Y nunca lo pagó el gobierno central? No. Unos 4.000 millones, ¿verdad? ¿Era que? 2.000 millones. Unos 2.000 millones. ¿Qué? Pues yo siempre me quedé con la idea de eso, de que el gobierno de Danilo se descuadró porque no tenía eso en el presupuesto. No, porque en realidad hicieron que yo lo pusiera. Y entonces, ¿por qué? Porque tú sabes que la Junta tiene un ingreso propio de aproximadamente unos 1.200 a 1.300 millones anuales. Como consecuencia de la implementación ¿te acuerdas de aquel reglamento cuando yo sometí? Que los oficiales civiles lo que produjeran tenía que ingresar a la cuenta oficial de la Junta y que ellos en vez de cobrar el dinero para ellos, como ocurre con los cónsules, pues que ese dinero entrara a la cuenta Junta Central Electoral y se dispusiera para la mejoría del registro civil, que por cierto fue lo que usamos para mejorar el registro civil. Gracias a ese reglamento que yo sometí, tenemos edificios nuevos. En todo el país, bellísimo. En todo el país, porque el gobierno no me dio un peso a mí para hacer eso. Eso se hizo. ¿No sabía ese chin, doctor? No, el gobierno no dio un peso para eso. Ninguno de los gobiernos que me tocó aportaron un peso para la parte que tiene que ver con la modernización y con la modernización tecnológica y la modernización de la infraestructura. Doctor, física de la Junta Central. Usted se calentó muchísimo con ese tema, Juliana de para aquí, para allá, fue fuera del país. Hablemos un poco del impacto en su persona, no solamente en el funcionario, de ese lobby nacional, internacional, y de cosas que yo siempre digo que el tiempo pone todo en su lugar. Hablamos del cambio de administración Biden-Trump y de cómo se demonizaron esos mismos agentes de la USAID, de los programas de USAID, o sea, lo que tenía swing anti-nivel y de lo que tú querías untarte de eso, al final pues ya le di a todo el mundo ahora en estos días. Y el tema del retiro de su visa, que antes la gente, yo creo que ya cada vez la gente tiene más conciencia, si tú estás caliente con los americanos y te quitan la visa, tú eres un perro. O sea, tú no vales dos cheles, tú tienes que ser... Mira, se está convirtiendo en algo popular. Hoy vi yo, precisamente, entré a las redes sociales, que al expresidente de Panamá, al hijo de Omar Torrijos, el amigo Torrijos, que amigo mío por cierto, le acaban de quitar la visa en Estados Unidos porque él protestó
por un contrato que acaba de firmar el gobierno panameño con Martín Torrijos, el expresidente Martín Torrijos, hijo de Omar Torrijos, que Panamá firmó un acuerdo donde está transfiriendo parte del control de la zona del canal a los Estados Unidos, y él, como había que esperarse, como hijo de quien logró recuperar el canal para Panamá, públicamente protestó y dijo que se oponía a esa cesión que se le acababa de hacer en el gobierno de Trump, el gobierno de Panamá, a Estados Unidos. Bueno, pues le informo que en el día de ayer esta madrugada, cuando entré a las redes, vi una noticia donde él decía que él informaba al país, y que lo hacía con orgullo, de que por haber protestado, porque el gobierno panameño le estaba cediendo la soberanía del canal a los Estados Unidos le acaba de quitar la visa. Pues yo pensaba que me han dejado eso ya en el gobierno de Trump. ¿Sigue? No, se lo acaban de quitar. De igual manera le acaban de quitar visa a varios funcionarios del gobierno mexicano. Es decir, la visa desde hace tiempo, hubo un tiempo en que el tema de tener o no tener visa se quitaba a aquellas personas que estaban vinculadas sobre todo al bajo mundo, o que se le vinculaba con el tráfico de personas o terrorismo o el tráfico de estupefacientes. Pero de un tiempo a la parte se vino implementando el tema de la visa como un acto de castigo político al que no está de acuerdo con las políticas de Estados Unidos. Estados Unidos tiene definida una política dual. Para los Estados Unidos, por ejemplo, ellos tienen una política de cuestionamiento y de persecución en estos momentos contra los inmigrantes. Pero para República Dominicana, ellos tienen una política de defensa a la migración irregular en la República Dominicana. ¿A quién le creo? Bueno, ¿por qué? Porque al final ellos no lo quieren allá, ellos lo quieren aquí. Ellos dirán, bueno, pero si los nacionales haitianos migran hacia República Dominicana, se quedan tranquilos en República Dominicana y no van a presionar a Estados Unidos. Fíjate que ahora lo incluyeron en un grupo donde no está República Dominicana, que lo están devolviendo hacia Haití. A nosotros nos llamó la atención, todos hemos dado seguimiento a... Pero para terminar, entonces en esa circunstancia es que yo sufro la situación, cuando digo sufro, es que se me presenta la situación de que me visita una funcionaria, la cónsul general de los Estados Unidos, y me informa que procedió a quitarme la visa. ¿A dónde lo visita? A mi despacho, en la Junta Central. En su condición de presidente. De presidente, sí. Esa parte creo que no la hemos hablado antes, o si la hablamos hace muchos años, porque a cualquiera, el hijo del expresidente no es un funcionario del gobierno. ¿Qué implicaciones políticas y diplomáticas tuvo el retiro de la visa del presidente de la Junta Central Electoral? O sea, vamos a ver, ella lo visita a informarle que se le había retirado. Sí. Y ahí le pide su pasaporte. Ella me había llamado, me habían llamado de la embajada que esa persona me quería ver, yo le di una cita, no sabía la razón. Reconozco que fui sorprendido, pensé que tenía un problema. Llegó allá, entonces cuando llega me dice que va acompañado de alguien, que yo le digo, ¿y quién es la persona? No, alguien que me acompaña. Le digo, bueno, pero si está, pues dígale que me espere fuera. Me dice, no, porque él anda conmigo. Pues yo entonces quiero saber quién es, si él va a estar aquí. Quiero que me lo identifique. Y la persona, es fulano de tal, me dan una tarjeta. ¿Y quién era? Era una persona que trabajaba, a parecer, en la inteligencia de allá de la embajada. Y entonces me dice que me está acompañando para informarme que por decisión de los Estados Unidos ellos estaban procediendo a quitarme la visa. Yo le dije, ay, ¿cuál es la razón? Bueno, que ellos se reservaban el derecho, pues perfecto. Y que ella quería que yo le entregara mi pasaporte. Le dije, ¿y usted cree que una persona normal anda con el pasaporte en su país, anda arriba con un pasaporte? Y bueno, le dije, usted tiene la suerte de que por casualidad yo ando con el mío, porque lo estaba usando con otros fines. Le entregué el oficial y le dije, pero el personal también, que tengo otra visa, se lo voy a mandar. Y se lo mandé allá a la embajada el otro día para que la quitaran. Después, yo vi al presidente de la República
No, espérese, vamos a hacer un stop ahí. Yo recuerdo que esa noticia yo la vi de parte suya. Claro que sí. O sea, entonces explíqueme cómo usted maneja la situación y da usted su parte de prensa antes de que yo lo publique. No, yo llamé a mi hermano y amigo Félix Reina y a un funcionario que todavía está en la Junta que se llama Joel Antigua, le dije, mira, y a Lito Santana. Me reúno con ellos, mira, acaba de ocurrir este hecho. ¿Y no se puso nervioso usted, doctor, en ese momento? No, situaciones que había que enfrentar. Le dije, acaba de ocurrir este hecho. Hicimos de una vez un análisis, nos recordamos de los problemas que hubo con el embajador que había de los Estados Unidos. Estuvimos conscientes porque la persona cuando me informó, sentí que ella no le estaba haciendo a gusto. ¿El embajador era Wally Brewster? ¿Era? Sí, sentí que ella no lo hacía a gusto. Y ella misma me dijo, pero no se preocupe, que su familia no va a tener ningún problema. Además de eso, después en el futuro usted puede volver a aplicar. Yo le dije, no, ese es su derecho. Entonces, cuando estuvimos viendo el tema, nos dimos cuenta que fue una decisión del embajador. No fue una decisión del Departamento de Estado, fue una decisión de él, que la aplicó. ¿Y la prerrogativa de un embajador en territorio incluye que pueda retirarle una visa a un funcionario de primer nivel? Bueno, yo tengo una carta que recibí del actual secretario de Estado, que en ese tiempo era senador de Estados Unidos, el señor Marco Rubio, que alguien le pidió una información de por qué ocurrió eso. Y yo tengo una carta de él donde él afirma que eso no está asentado en el Departamento de Estado y que no hay ningún expediente correspondiente a mi persona en el Departamento de Estado. Y donde él me señalaba, él me la mandó esa carta a mi correo electrónico. ¿Y la podemos presentar? Te lo pudiera mandar, la buscaría. Sí. Y donde él me señala que además de eso, que no hay ningún problema, que si hay algún problema es aquí en la República Dominicana, pero que en el Departamento de Estado yo no tengo ningún tipo de impedimento. ¿Usted cree que el embajador de entonces, Chimosito, que era, por cierto, ¿usted cree que actuó solo o tuvo el apoyo del gobierno presidente de turno? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque yo visité después al presidente Medina y él me confirmó que él había recibido al embajador ese mismo día que me visitó la cónsul, que se había reunido con él a las 11 de la mañana, es decir, unas 2 o 3 horas antes de reunirse conmigo. Y además de eso, yo le pregunté que ¿por qué? Que porque él no reaccionó, porque no a Roberto Rosario, sino al presidente de la Junta, porque eso podía dar la impresión de que yo hice algo mal. O que el país estaba haciendo algo mal. Bueno, pero digamos yo, como que era que yo me había involucrado en cosas de corrupción o algo así. Y entonces le dije, y eso no, a mí no me agrada, porque entonces yo no he hecho nada para que ocurra. Y entonces él me dijo, tú sabes bien por qué a ti te quitaron la visa. Yo le dije, no, yo no sé, no me han dicho. Me dijo, tú lo sabes, porque a mí el embajador me lo dijo, que a ti te quitaron la visa por el tema, por el tratamiento que tú le diste al tema haitiano. Yo le dije, no, yo no, en dado caso al Tribunal Constitucional, que dictó una sentencia y como un funcionario que tiene que cumplir con lo que dispone el Tribunal Constitucional, la ejecuté. Doctor, ¿por qué usted hace ese saneamiento en el registro civil? ¿Por qué a usted le importó un tema que desde los tiempos de Balaguer sabemos de los cañeros que se fueron asentados con tarjeta de cañeros y aquí hay nietos y bisnietos, descendientes directos de padres y abuelos haitianos que tienen documentos del registro civil porque por una razón inexplicable se aceptó en ese momento registrarse con tarjeta de cañeros? Entonces usted viene en su gestión y se echa esa vaina encima, me le ponen un pito ahí. Usted no dimensionó las consecuencias de un país soberano sujeto a los lineamientos del imperio, como dirían algunos amigos míos, o a usted le interesó ese tema de manera particular. Mira, es que yo creo que cuando a ti te designan en una posición es para ejercerla y cumplir con los lineamientos que dispone la Constitución. ¿No debió el país apoyarlo el país, el gobierno de turno, en esa encomienda? En ese momento no había conciencia en la República Dominicana de ese tema. No estábamos en el nivel de empoderamiento que tiene la sociedad dominicana. Es todo lo contrario. La corriente
prevaleciente en ese momento era de protección a los migrantes bajo el entendido de que nosotros también somos un pueblo de migrantes. Y que, claro, nosotros migramos, digamos, a Estados Unidos, migramos a Europa, España, Italia, Francia, pero no nos damos cuenta que son características diferentes, condiciones diferentes. Y además de eso, que no es lo mismo migrar por ejemplo, de República Dominicana hacia Estados Unidos que de Haití a República Dominicana, por una razón sencilla. Las razones históricas, culturales y hasta idiomáticas entre nosotros. ¿Qué apoyo usted recibió después de eso, después que le retiran la visa? ¿Cómo fue tanto del gobierno, mediático, social? Del gobierno ninguna. Del gobierno lo que recibí fue persecución. Del gobierno yo no recibí apoyo. El gobierno entendía... ¿Cómo lo persiguió el gobierno? Mira, el gobierno de Danilo Medina creía, porque me lo dijeron varios funcionarios, que yo había creado un problema con el tema de la auditoría del registro civil. Para hacerle ruido. Para hacerle un daño al gobierno. Y en función de eso, entonces, nunca me dieron el presupuesto adecuado, teníamos un pleito constantemente. Trataron de lanzar una campaña de descrédito. Acuérdate que me mandaron, sin corresponderle, a la directora de compra y contrataciones a cuestionar públicamente todo lo que eran las ejecutorias de la Junta. Recuérdate que en adición a eso me mandaron también el director de auditoría. Es decir, de que auditar los fondos de la Junta cuando era la Cámara de Cuentas que tenía que hacerlo. Hubo una actitud de acoso y de hostilidad del gobierno, con la diferencia de que entonces la oposición entendía que yo era amigo del gobierno. ¿Es una locura? O sea, por un lado la oposición, el hoy presidente Abinader y los demás miembros del PRM, en una actitud de persecución en contra mía. ¿Usted estaba en fuego cruzado? Y por otro lado, entonces desde el gobierno, ¡qué suerte!, que me atribuían a mí, que supuestamente yo le quise hacer daño. Y la verdad es que no, yo simplemente quise cumplir con mi papel. Ya que usted me lo permite, yo quiero aquí hacer un paréntesis. Saludos a Xavier Domínguez, el director estratega de la campaña de Hipólito Mejía en el 2012, que yo lo entrevisté en Miami en noviembre y lo trajimos aquí a la cumbre de los presidenciables, y él sostiene todavía que Hipólito ganó las elecciones en el 2012. O sea, el presidente que usted hizo fraude para que le gane a Hipólito, según la teoría de Chávez, es que lo persigue y lo aplasta y apoya que los Estados Unidos le quite la visa. Pero ¿y qué cosa es esta? No, ¿Cómo es que dice Xavier Domínguez que Hipólito ganó? Mira qué ocurrió. Y el cuento de Cavada y el cierre de los medios. Señores, esto es contenido de alto valor. Saquen sus lapiceros y sus hojas para que anoten. Mira lo que ocurrió. Entre el presidente Medina y yo hubo una diferencia en las elecciones del 2012. El presidente Medina, cuando era candidato, quería que la Junta Central Electoral avalara una encuesta que iba a ser, en este caso, creo que era la cosa de empresa, estaba Rafael Paz y otros, varias organizaciones de la sociedad civil vinculadas al sector empresarial, Participación Ciudadana, en fin, todas esas organizaciones querían hacer una encuesta a boca de urna, pero la condicionaban a que la Junta Central Electoral recibiera los resultados de esa encuesta. Y yo dije que yo no podía aceptar eso, porque yo asumiría un compromiso frente a eso, cuando yo lo que tengo que dar es un resultado oficial ese día. El señor Medina se molestó mucho, porque él decía que esa gente eran amigos de él. Y dije, bueno, son amigos suyos, pero yo lo que soy es presidente de la Junta. Y bueno, no se logró. Ellos hicieron una encuesta que después me enteré que dio un resultado muy reñido. Esa encuesta fue hecha a las 12 del mediodía. Pero ¿qué ocurrió? Que la gente del Partido de la Liberación Dominicana, a las 12 del mediodía, hicieron lo que hizo Luis Abinader en las elecciones del 2024. Lanzaron a la calle toda la maquinaria del Estado. Y la Junta no tenía cómo impedirlo. Y sobre esa base lograron revertir lo que parecía que era una tendencia desfavorable a ellos en horas de la mañana.
el señor, la gente del PRM, en el caso específico, en este caso del PRD, que era el partido que existía, en mi opinión se descuidaron y en vez de estar haciendo lo que hicieron, a partir del mediodía lo que estaban era celebrando un triunfo que todavía no tenían. El gobierno, sin duda, logró hacer lo que hace en los procesos electorales. Puso la purgada que el Estado siempre tiene para inclinarla a su favor. Igual que lo hizo Luis Abinader ahora, en el 2024. Por eso es que Xavier cree que ganaron, porque a las 12 estaban ganados. A las 12. Y se pusieron... Hay muchos cuentos de gente que se acuesta ganando y se despierta perdiendo. No, pero yo le voy a poner un ejemplo. En el 1990, Pelucho Jiménez estaba convencido de que el PLD había ganado. y cuando despertó, Balaguer era presidente. Ese hay que explicámoslo a mí. Usted se sabe el cuento de las elecciones. Después lo voy a traer a hablar de los procesos electorales. Pero seguimos aquí, Xavier. ¿Entendiste por qué que tú dices que Hipólito ganó y no ganó? Entonces, entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí pasó que con esa encuesta de boca de urna, el señor Rafael Alburquerque y otro grupo habían constituido un grupo para ir a todos los medios de comunicación a presentar una encuesta antes de que la Junta diera los resultados. Estamos hablando de las 4 o las 5 de la tarde, donde todavía había gente votando, para decir que había ganado el señor Hipólito Mejía. Y entonces, cuando van a eso, yo, en ese tiempo, mi amigo Cavada tenía poco tiempo que había llegado, yo creo que abusaron de esa... de él ser Nobel, digamos, él estaba estrenándose aquí en la República Dominicana en los medios, y le llevaron esa encuesta y él creyó en esa gente, ¿me entiendes? Pero no se supone que el día de las elecciones no se puede hablar de encuesta ni de resultados hasta que la Junta dé su primer boletín. Sí, pero recuérdate que eso es en República Dominicana, porque hay países como México o Estados Unidos donde es todo lo contrario. ¿Me entiendes? Donde la boca de urna, los conteos rápidos. Se pueden hablar en televisión. Se hablan. Pero aquí no se puede todavía. Pero aquí no. Hoy día todavía no se puede. No, todavía no. Entonces, hay que esperar por lo menos a que la Junta dé el primer boletín. Entonces, ¿cómo es que usted se impone a los corripios? ¿Cómo es que pasa eso? No me impuse, yo hablé con don Pepín. Ajá. Hablamos en 3 ocasiones. Ese mismo día le pedí que interviniera, que resolviéramos eso, porque eso podía crear una crisis en el país. Perdóneme, entonces Cavada estaba diciendo que Hipólito estaba ganando. No, él no. ¿Qué era lo que decían ahí? No, un invitado en su programa presentaba los resultados de una encuesta. De boca de urna. Quiero aclararlo, porque al pobre Cavada le han querido atribuir algo que él no hizo. Simplemente la gente vinculada al PRD, en este caso creo que era Alburquerque u otras personas, fueron a su programa a presentar los resultados de esas encuestas que ellos habían hecho. Y Cavada le dio cabida en su programa, ¿me entendió? Doctor, pero yo no sé cómo en otros países lo hacen o lo permiten, pero si estamos ahora del proceso de votación, en ningún medio de comunicación masivo se debería estar dando resultados no oficiales que induzcan o desmotiven. A mí me parece completamente lógico la normativa de aquí. En la República Dominicana es sumamente peligroso. Claro. Porque oye lo que pasa. Si tú presentas un boca de urna de cierta credibilidad que da ganador a un candidato y al final el resultado es que el que gana es otro, las consecuencias pueden ser fatales en un país como este. Usted no oye a Xavier Domínguez diciendo todavía que Hipólito ganó. Pero aquí pudieron haber situaciones peores, porque aquí incluso habían estructuras que se formaron alrededor de los colegios electorales, estructuras paramilitares que pudieron haber creado una situación de crisis. Aquí se vivió esa noche y esos días, se vivió una situación de crisis que de alguna manera motivó hasta la intervención de la Embajada de los Estados Unidos. Una de las razones por la que no se complicó es porque es un dato que me lo dio la misma persona, es que el director del centro de cómputo de ese proyecto político se comunicó con la Embajada de los Estados Unidos y le certificó a la Embajada que los resultados que daba a la Junta eran exactamente lo mismo que ellos tenían en su centro de cómputo. Más aún, hubo una crisis, no sé si recuerda, porque renunció el que fue el administrador del centro de cómputo,
se formó una gerencia informática donde cada partido tenía un representante y el PRD había nombrado un representante en la gerencia informática de la Junta y ese representante me reconoció a mí que los resultados que tenía el centro de cómputo de ellos eran exactamente iguales que lo que tenía la Junta Central. Es decir, que nunca hubo en el centro de cómputo de la Junta ningún tipo de disparidad o de complicación. Eso solo fue en los medios, por lo que te dije, porque se embriagaron temprano y cuando llegó la hora de los resultados, tuvieron una pesadilla, pero que nosotros no tuvimos nada que ver con eso. ¿Cómo quedaron sus relaciones con Cavada después del cierre? Porque usted cerró el canal o la Junta cerró el canal por 24 horas, ¿fue? Sí. O sea que pasaron las elecciones y estaba Alicia Ortega Fajá dando su resultado y el 11 apagado. Mis relaciones con Cavada no solamente buenas, sino mejores. Yo creo que Cavada es una extraordinaria persona, creo que un dominicano de corazón. Él ya asumió todo lo que es la cultura nuestra, quiere nuestro país igual que cualquiera de nosotros. Él y yo hablamos después de eso. Pero en su momento él estaba incómodo. Yo no creo, yo creo que él se encontró de repente en un ambiente político y cultural diferente al que él quizás no estaba acostumbrado. Yo no creo que hubiera malicia, de verdad no creo que hubiera malicia de parte de él. ¿Y con Corripio no hubo represalia? No, mis relaciones con Corripio siguieron normales. ¿Cómo usted pasa, señores, ya ustedes ven el berenjenal que se armó en el 2012, pasa eso, pasan esos 4 años, 2012, 2016, en las elecciones del 2016, esa yo la recuerdo muy bien, creo que son esas, que usted daba los resultados con unos gráficos, una cosa muy moderna, una cosa de fuera, como uno dice aquí en República Dominicana. ¿Cómo fue ese proceso? Y si el tema de indilgarle los escáneres, que todavía en esta transmisión que la gente está viendo, segurito que van a escribir 2 o 3 los escáneres, y que usted nos recuerde en cuántos procesos más se han usado después de eso. Mira, con el tema de los escáneres, ¿eso fue parte de la campaña? Sí, con el tema de los escáneres pasó lo siguiente. Todos los partidos estuvieron de acuerdo que se utilizaran los escáneres, pero ellos no creían que los resultados se iban a transmitir tan rápido. Acuérdate que ya en otra elección una vez, creo que fue en el 10, hubo una de las elecciones que nosotros estábamos presentando los resultados en una pantalla gigante en la Junta del Distrito y fueron delegados de los partidos y lo tumbaron la pantalla gigante porque eso era demasiado rápido. Entonces, cuando empezamos a dar los resultados con el tema de los escáneres, esos resultados, la votación se cerró a las 7 de la noche, porque había gente en fila y entonces se amplió 1 hora. Y a las 7 cerramos. A las 7:10 nosotros dimos un primer boletín. O sea, 10 minutos. Histórico. 10 minutos después. Y después de eso dimos un segundo boletín. Cuando dimos el segundo boletín, el candidato del PRM, en este caso el hoy presidente Luis Abinader, llamó por teléfono, me llamó al teléfono y me pidió que descontinuara los boletines porque de lo contrario, pues aquí iba a haber una crisis porque ellos no lo iban a permitir. Yo consulté al pleno de miembros de la Junta. Pero perdóneme, ¿y no es lo que se estila dar boletines? Es lo correcto. ¿Pero cuál argumento le dio el entonces candidato no, de que lo descontinuara? Que él no iba a permitir que eso se diera, no dio más explicación. Entonces, en esa circunstancia, nosotros lo que hicimos fue consultar a los demás miembros y suspendimos hasta como las 10 o las 11 de la noche la emisión de nuevos boletines. Y dijimos, mira, para evitar complicaciones y que después pudiera haber algún desorden donde alguien muera o lo que sea y nosotros cargar en nuestra conciencia con eso, pues lo suspendimos, aprobamos a unanimidad los miembros del pleno suspender los boletines. ¿Cuánto llegó a dar? Dimos 2 boletines que dieron el mismo resultado final. Y entonces, cuando damos en la noche, dimos aproximadamente el 70% de los resultados a eso de las 11 a 11:30. Entonces, una cosa, paran los boletines pero aún así, y a las 11:30 dan, ¿qué? ¿No es un boletín lo que dan? Pero damos uno ya consolidado con una mayoría. Ya. ¿Me entiendes? Porque lo que íbamos dando era con un 10%, un 15%. Era para no mostrar tendencia. Sí, ellos entendían, yo dije, pero que ya las votaciones estaban cerradas, porque las votaciones se cerran a las 7, no incidían nada. Lo van a saber a las 7, a las 8, a las 10, pero lo que se votó es lo que se va a saber. Es lo mismo, pero además de eso, nosotros, mira, eso fue tan eficiente que después hay documentos firmados por los propios delegados de los partidos
que en algunos lugares que ellos se opusieron a que usaran los escáneres, después pidieron que se terminara contando. El 100% de todas las autoridades electas en el 2016, los resultados fueron contados con escáner. Doctor, ¿cómo desmontar tiempo después? Perdón, y no solo eso. Después hubo una crisis aquí en el año 2020. Y cuando hubo una crisis que se trajeron unos equipos para contar el resultado, al final tuvieron que volver a recurrir a los escáneres que habían satanizado. Y cuando Luis Abinader sale presidente de la República en el 2020, fue con los escáneres. Pero dígalo más fuerte eso, que no se oye, doctor. A mí lo que me llama la atención es, oigan esto, señor, el dominicano es con lo que se coge. Yo estoy curada. Sí. O sea, yo he dicho que hay para gente que tienen una idea de mí, que no importa lo que yo demuestre en el tiempo, no le cambio su idea. ¿Cómo es que la gente después que se usan los escáneres en el 16, en procesos internos, en el 20, y se usan en proceso interno también? Y se usaron después en el proceso interno del PRM. Exacto. Y entonces en el 20 se cuenta con eso y todavía aquí en esta transmisión usted va a ver dos gente diciendo, los escáneres, Roberto, explica los cuartos que te robaste de los escáneres. O sea, ¿cómo desmontar una idea así? Pero te tengo una noticia. Dígame. ¿Tú sabes quién terminó de pagar esos escáneres? ¿Quién? La junta que me sucedió, debía, más del 50% se debía. O sea, que si hubo un negocio de comisión, el 50% no le tocó a la gente. Porque la gente aquí es con lo que se coge. No, lo que pasa es que, mira, había tanto la Embajada de Estados Unidos como USAID y todas las organizaciones de la sociedad civil, por el tema que venía, por el enfrentamiento con el tema haitiano, se montaron en esa ola y como tenían a su favor el gobierno de turno más la oposición, vieron el momento perfecto para montar una campaña de descrédito en contra de mi persona. O sea, ¿usted cree? Yo le doy gracias a Dios que yo hoy puedo con satisfacción decir que yo sobreviví a una embestida descomunal. Oye bien, la Embajada de los Estados Unidos, la sociedad civil más periodistas como Juan Bolívar Díaz, Huichilora, Altagracia Salazar, los periodistas que tenían el control mediático en ese momento. Los periodistas serios que nosotros nos crecimos admirándonos. Bueno. Ese es mi juicio de valor, yo crecí admirando a esa gente. Bueno, esa gente junto con... Ahora se me han retirado todo. Esa gente, junto con la USAID, junto con la Embajada de Estados Unidos, junto con los grupos pro-migrantes que me veían a mí como el demonio, se montaron en esa ola, se aliaron a un sector del gobierno de Danilo Medina, más la oposición que representa. Entonces, sobrevivir a esa campaña, te digo la verdad, fue duro para mí. Doctor, pero le doy gracias a Dios que me dio fortaleza y a muchos amigos que siempre estuvieron al lado. Ahí voy. Yo después lo voy a invitar porque me quedo siempre, cuando hablo con él, con un mar de preguntas. Yo siempre he pensado, que no tuve cerca de él, por cierto, a la gente que diga, Colombia, que sí o qué. Yo creo que ni anuncio me dio este hombre, yo lo conocí. Yo tengo una suerte para conocer a la gente cuando están afuera. Pero no me preocupe que vamos a volver. Bueno, yo espero, que ya yo no creo mucho en la gente que me dice que me van a dar cuando llegue. No, confía en mí. Dios me tiene aquí, pero para que la gente entienda esto, que a veces hay causas perdidas que a mí me gusta defender, no es por ningún interés de ningún beneficio que tuve, pero yo siempre me encontré tan injusto que una persona que se echó una cosa encima por la patria, que entonces, oiga, ¿por qué no me cuadra? No puede ser que Roberto Rosario tenga al gobierno y a Danilo en contra y de enemigos, a los Estados Unidos en contra, a los haitianos y todos los defensores de los derechos y todo eso de los haitianos indocumentados, a la sociedad civil, a los periodistas serios. Entonces usted estaba en el medio. Entonces yo digo, ¿pero qué fue lo que hizo este hombre? Porque siempre que tú tengas un bando, pues tiene el otro. Pero usted no tenía nadie. Pero te digo algo, pero ninguno nunca pudo sacar un papelito de que yo hice algo mal. Pero usted no reconoce que su imagen fue afectada y que hay gente que a usted le cae mal de gratis, aunque yo puedo decirle y usted puede explicarle esta historia 1000 veces y esa gente le hicieron un daño a su imagen. Sí, porque esa gente no están acostumbrados a entender que se puede ser un funcionario que se actúe conforme a la ley y que se actúe bien. Y son gente además de eso que se prejuiciaron. Y no hay forma, los prejuicios no es tan fácil superarlos, sobre todo cuando son prejuicios personales vinculados a temas sociales y políticos. Porque ya eso entonces, ya desde que tú ves a esa persona,
ya tu mente lo primero que hace es que lo rechaza. Sin embargo, te digo que al día de hoy, con las cosas que he visto, con lo que está pasando, con el desbordamiento migratorio que hay en la República Dominicana, yo te puedo decir que la gente dice, oye, pero cuánta razón tenía ese hombre. Lástima porque él tuvo que cargar solo. No me quiero comparar con nadie, pero tuve que cargar con esa cruz yo solo para poder resistir todo esto que tuviéramos. Si no hubiésemos reaccionado en ese momento, la situación de la República Dominicana hoy fuera peor en términos migratorios. Después vamos a hablar de lo peor o mejor, doctor. Ya que usted tiene esa carta de Marco Rubio y que él es el presidente, el secretario de Estado y estamos fríos con él, ¿usted no quiere volver a pedir visa? No he ido. Pero si usted va, ¿se la dan? No sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿No le interesa? Hasta ahora no digo que no me interesa, pero no me he sentido, digamos, no me he sentido motivado a ir, no por nada en particular. Marco Rubio también ve al tanto con Colombia, así que le vamos a mandar este cortecito a ver si Estados Unidos recapitula esa... Él tuvo una buena actitud cuando alguien vinculado a mí en Estados Unidos se acercó a él. Le mostró, recuérdate que cuando eso ocurrió, todos los medios de comunicación formales hicieron 2 y 3 editoriales defendiendo mi persona y defendiendo mi conducta en la Junta Central Electoral. Eso todo le llegó a él y entonces él mandó una comunicación, él hizo una investigación, según me explicó en la carta que mandó, diciendo que él había hecho todo lo posible, pero que aquí, que ya cualquier investigación yo tenía que hacerla aquí porque allá yo no tenía nada pendiente con la embajada, con el Departamento de Estado. Cuando usted vuelva al poder o cuando usted esté en el poder, señores, tengo que despedir esta entrevista. Usted dice, yo sobreviví, resistí a esa campaña. Y no solo eso, ahora está en la condición de político, en la Fuerza del Pueblo, como una de las principales caras de ese partido, un partido que es opción de poder. La figura de la Fuerza del Pueblo es la cara de la oposición, ¿verdad?, en este momento. Entonces, eso lo dejo para otro capítulo. Yo quiero cerrar diciendo que a mi juicio, sobre todo después del desenvolvimiento que tuvo la Junta Central Electoral del año 2020, yo creo que el hecho más vergonzoso que ha pasado cualquier país, para mí una cosa absurda. Yo quiero reconocerlo en mi tiempo como el mejor presidente de la Junta Central Electoral que yo he conocido en las condiciones más difíciles. Ese es mi juicio personal. Gracias, gracias. Eso porque usted me aprecia mucho. Vamos a ver cómo termina el presidente de ahora, que también está haciendo muy buen trabajo, Román Jaques, pero la verdad es que el tiempo, y ojalá que la gente, dejando los prejuicios a un lado, pueda revisar la historia de su gestión en la Junta Central Electoral. Gracias.